6 minutos de la mañana, bloque informativo. Vamos ahora directamente a nuestra comunicación con el ex senador, el doctor Amílcar Acosta, con quien vamos a dialogar sobre esta reforma tributaria que le está proponiendo el gobierno nacional al Congreso de la República. Doctor Amílcar, muy buenos días y bienvenido a la cadena radial La Piragua. Doctor Amílcar, parece que tenemos el micrófono cerrado. No está abierto el micrófono. Un gusto en saludarlo. Buenos días, sí, buenos días a ustedes, muy buenos días a toda la mesa de trabajo. Y bueno, estamos prestos a responder sus preguntas. Bueno, doctor Amílcar, esta reforma tributaria que está causando bastante polémica y que además a nivel de gremios no ha caído bien, y en sectores políticos también, el caso de Cambio Radical, donde su jefe, Germán Vargas Lleras, y parece ser que con toda su bancada, no están de acuerdo con esta reforma tributaria. También en el diario La República, quien es un diario que propiedad también de un importante emporio económico como es el grupo Postobón, se habla de que, su editorialización era que no están de acuerdo con esto y cómo se concibe la reforma tributaria. ¿Qué opina usted sobre este tema y si de pronto el gobierno está apretando mucho para después sacar realmente lo que quiere? Bueno, empiezo por decir que el gobierno está tratando de dorar la píldora, no presentando su proyecto de ley, que muy seguramente lo va a radicar la próxima semana en el Congreso de la República, no como una reforma tributaria, sino supuestamente como una ley de solidaridad sostenible. Eso no es más que un disfraz, así como las dos últimas reformas tributarias las disfrazaron, la del 2008 con el título de Ley de Financiamiento y la del 2019 como Ley de Crecimiento. Pues ahora la disfrazan, este es un baile de disfraces, ahora la disfrazan de solidaridad sostenible. Pero aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Esta es una reforma tributaria y al país hay que decirle las cosas por su nombre. En segundo lugar, el gobierno dispuso la integración de una comisión de expertos internacionales para que ellos le dieran sus recomendaciones al gobierno. Y claro, estas comisiones a las que ya estamos acostumbrados, el gobierno lo que buscaba era una especie de aval técnico para presentar su proyecto de reforma con el sustento de unos expertos, de unos gurús internacionales en materia tributaria. Pero cuando uno ve las recomendaciones, no están diciendo en sus recomendaciones nada distinto que no hayamos escuchado recientemente los colombianos. De manera que, adelantándome a lo que muy seguramente será el contenido de este proyecto de ley de reforma tributaria, lo que vamos a tener es más de lo mismo. Yo quisiera de pronto preguntarle que esto es muy coincidente con la reunión del BIC en la ciudad de Barranquilla y con los anuncios de préstamos de 1.300 millones de dólares al gobierno colombiano. Y esta llegada
también es una justificación, lo del COVID se ha tomado como una justificación de fondo para colocar y para gravar con más impuestos a los colombianos, inclusive bajando las bases gravables que habían, por ejemplo, ahora de salario de 2 millones de pesos, cuando 2 millones de pesos, que son 2 salarios mínimos, es una situación que va a volver más paupérrima la situación del trabajador colombiano. 2 millones de pesos es inclusive un salario que ya no se puede hablar como un salario bueno, estándar, bajo la situación en que estamos en Colombia, y sobre todo que encontrar que una familia tenga siquiera una entrada de 2 millones de pesos es exótico en la gran mayoría del pueblo colombiano. Entonces, lo que se está llegando es a que a la gente le quieran quitar rápidamente lo que supuestamente se hizo en inversión social en el tema de la pandemia, y hoy el planteamiento es que aquí no va a quedar títere sin cabeza en esta reforma tributaria, y que prácticamente la gente más hoy vulnerable, que podríamos llamarlo, que es esa que está entre la clase media, los estratos 2, 3 y 4, doctora Costa. Mira, la pandemia, como acostumbramos a decir coloquialmente, se ha convertido en el trompito de poner, que otros llaman el trompo quiñador. Ahora todo se le quiere atribuir a la pandemia, que la economía el año anterior tuvo una caída del 6.8%. Esa es una realidad. Ese es el registro del DANE. Tuvimos la peor recesión desde la Guerra de los 1000 días, pero la economía no venía creciendo a un buen ritmo. La economía venía creciendo por debajo de su crecimiento potencial. El empleo tampoco venía bien. Después de 5 años que habíamos tenido tasas de desempleo de un solo dígito, a partir del año 2018 volvimos a los 2 dígitos. La pobreza, que teníamos como 10 años de reducción de la pobreza multidimensional y la pobreza monetaria, resulta que a partir del año 2017 se estancó esa reducción de la pobreza, y a partir del 2018 empezó a aumentar también la pobreza. De manera que la pandemia y las medidas de restricción, de aislamiento, las cuarentenas, que afectaron ciertamente la economía, lo que hicieron fue exacerbar esas circunstancias, esas inconveniencias, o como llaman ahora en el argot de la salud, esas preexistencias que traíamos desde antes de la pandemia. Pero llama poderosamente la atención que, siendo que el gobierno el año pasado tuvo una muy baja ejecución del presupuesto, mucho más baja la ejecución del presupuesto con respecto al año 2019, cuando el 2020, por razones obvias, para el apoyo a las empresas, para la protección del empleo y para ampliar la cobertura de los programas de apoyo social, ha debido aumentar esa ejecución del gasto. Pues no, es más, aproximadamente unos 23 billones del Fondo de Emergencia
que creó el gobierno al amparo de la emergencia económica, social y ambiental que decretó, que tenían precisamente como destinación la protección social, resulta que aproximadamente 24 billones de ese fondo no se ejecutaron el año anterior. Y solamente, discúlpeme que lo interrumpa, sí. El observatorio de la Universidad Javeriana cuestionó, y acuérdese que se habla de que no hay un seguimiento de 14 billones de esos. No se sabe, no ha sido transparente, y que un observatorio como el de la Javeriana, que es muy cercano en términos a los procesos de derecha, esté cuestionando de que no hay ninguna clase de información, que no la obtuvieron en su proceso de investigación cuando son unas personas muy académicas. Hoy estamos hablando de un presupuesto de más de 283, 89 o 300 billones de pesos. No hay información como tal de 14, óigame. Y usted dice que 23 no se ejecutaron. Claro. Ahora tendríamos que... No se ejecutaron el año anterior. Y el apoyo que el gobierno le dio a las empresas, fundamentalmente a las grandes empresas, porque usted escucha a los voceros de... Eso es una fantasía, eso es una fantasía. Aquí a la mediana empresa, y lo decimos por nosotros, no llegó nunca, y no iba a llegar nunca, porque precisamente las grandes empresas se quedaron con ese gran capital porque reunían los requisitos, eran las únicas que reunían los requisitos exigentes que tenía el gobierno nacional. Claro, y la disculpa que ha dado el gobierno es que estos apoyos por parte del gobierno se circunscribían únicamente a las empresas formales y al empleo formal. Y con esa disculpa dejaron de lado a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa, que son las que generan el 80% del empleo en el país. Y aquellas empresas que recibieron el apoyo, lo recibieron tardíamente. El gobierno reaccionó tardíamente, de tal manera que solo 2 meses después de los momentos más difíciles de la cuarentena por la pandemia, fue cuando el gobierno empezó a dar ese apoyo, y fueron muchas las empresas que no alcanzaron a sobrevivir porque no tenían... Eso está como en la canción, doctora Amílcar Acosta, tarde lo conocí. Ya fue tarde, ya estaban quebradas otras, ya fue tarde. Claro. Y algo, pero es que no nos han hablado de algo, doctora Acosta. ¿Dónde están los ahorros del Estado cuando el 90% de sus funcionarios han estado más de un año desde sus casas? El ahorro de energía, el ahorro de mantenimiento, el ahorro de costo de operación, tienen que ser sumados o tienen que ser enfrentados versus a los gastos de operación que ha tenido el Estado. Es que también ha habido un ahorro en la pandemia, y lo podemos decir nosotros como empresa, que algún ahorro hemos tenido en ese sentido. Pero hay un aspecto que me parece de la mayor importancia, y es esta que te voy a decir. La justificación del gobierno para esta reforma tributaria, ya lo decía, es a consecuencia de los mayores gastos que ha demandado del gobierno enfrentar esta pandemia. Y además, como el nombre mismo lo dice, del proyecto de ley de solidaridad sostenible, supuestamente la mampara que el gobierno está poniendo para tratar de vender su iniciativa de reforma es que estos mayores recaudos por los que va el gobierno tienen por objetivo
ampliar los programas de seguridad social, los programas de apoyo a las poblaciones vulnerables, de tal suerte que quien no apoye este proyecto de reforma tributaria está negándole al gobierno los recursos que el gobierno quiere hacer llegar a esa población vulnerable. Eso es una falacia. Recordemos que a raíz de la reforma tributaria del 2018-2019, ese centro de pensamiento que tú mencionas, el Laboratorio Fiscal de la Universidad Javeriana, así como Fedesarrollo y ANIF, para solo mencionar esos tres centros de pensamiento, coincidieron en que con esa reforma tributaria se le abrió una tronera a las finanzas del gobierno central, que esa reforma tributaria, debido a las gabelas, a los beneficios tributarios que se le dieron a las empresas, a las grandes empresas desde luego, bajando el impuesto de renta, exenciones, por ejemplo, el ICA, el impuesto de industria y comercio que pagan las empresas en los municipios que tienen en el ICA una de las fuentes de recursos propios para financiarse. Resulta que las empresas lo pagan, pero después lo pueden descontar del impuesto a la renta. Y así sucesivamente. Entonces, exenciones, deducciones, descuentos y exclusiones tributarias, eso costó aproximadamente unos 11 billones de pesos. De manera que estaba cantada la reforma tributaria que tenía que implementar el gobierno para financiarse a partir de este año, y eso está escrito, eso está en los documentos. Le hago una pregunta. Entonces es oportuno gastarse 14 billones de pesos para comprar unos aviones, porque hay que renovar el parque de aviones para la guerra, porque se entiende que estos aviones que van a reemplazar a los Kafir sería para una guerra externa con cualquier país, porque no es operable para la guerra interna en Colombia ni para el mantenimiento del orden público. Entonces, estamos haciendo una reforma para comprar elementos para la guerra, o estamos haciendo una reforma para resguardarnos en tiempos de COVID y que no sabemos cuánto tiempo más el Estado va a necesitar recursos frescos para poder estar en un estado de guerra, pero un estado de guerra contra una enfermedad como la pandemia. Es incongruente hoy proponerle a los colombianos una reforma para comprar aviones. Ahora, hablemos de quién es el Paganini de esa reforma. Porque es que esos beneficios, esas gabelas tributarias que se le dieron a las grandes empresas de este país son intocables. Mire, la mejor reforma tributaria que podría convenirle al país es la que desmonte esa cantidad de beneficios tributarios. Es más, entre las recomendaciones que le dio esta comisión que creó el gobierno está desmontarlas, porque muchas de esas gabelas impositivas, muchas de esas exenciones que se aprobaron en la reforma tributaria se convirtieron en exenciones permanentes. No se justifican. El argumento que se dio, por ejemplo, para bajarle el impuesto a la renta a las empresas eran para que generaran empleo. ¿Cuál empleo han generado? Si la tasa de desempleo no solamente no ha bajado, sino que, como ya te lo dije al comienzo, venía subiendo, y claro, el año pasado se llegó a unos niveles mucho más altos, atribuible en gran medida a las medidas que se tomaron para contrarrestar la pandemia. Pero los frutos de esa reforma tributaria que se le vendió al país
con el argumento de que había que bajarle los impuestos a las grandes empresas para que generaran empleo, pues se quedaron con la rebaja de los impuestos, pero no generaron los empleos que se prometieron. Doctor Amílcar, lo voy a invitar la otra semana para que nos acompañe, dado que usted fue senador, miembro de la Comisión Quinta, estuvimos compartiendo Comisión Quinta por allá que el año 94 al 98. Hay un tema, y además usted es uno de los que conoce los temas de URRA. Antes de URRA y ahora el futuro de URRA. Hay un tema bastante delicado con el problema de los indígenas. Le voy a mandar la documentación para que usted esté enterado de todo, para que hagamos una tertulia e invitando a las autoridades indígenas, a los nocos indígenas, porque ya va para 4 meses la toma simbólica, porque lo están a las afueras de las instalaciones de URRA, pacífica, donde no hay ningún impedimento al trabajo, sino ellos están protestando por el no cumplimiento de los acuerdos de hace 20 años. Y quiero recordarle, y le voy a mandar los documentos, que yo propuse que por primera vez llegó la Comisión Quinta a la represa de URRA, a las instalaciones, y allá estuvimos. Así es. Como resultado de eso, doctora Amílcar, se le entregó accidentalmente, porque no fue buscado, terminaron entregándole el permiso, la licencia ambiental a la represa de URRA. Allá fue la señora ministra, la doctora Cecilia López, y el doctor Hernández Gamarra, quien era el ministro de Agricultura de ese entonces. Entonces lo voy a invitar a que nos acompañe la otra semana, le estaremos informando con la documentación debida, inclusive con las actas que se levantaron ese mismo día en la visita que hicimos a las instalaciones de la represa de URRA, doctora Acosta. Con mucho gusto, será muy grato compartir con ustedes. ¿Cómo está la temperatura en Monguí? Estoy en Santa Marta. Bueno, ahí tenemos la Sierra Nevada mucho más cerca. Con la loca desatada. Perfecto. Un fuerte abrazo y que Dios lo bendiga, y estaremos la otra semana aquí, doctora Amílcar. Muy amable, buenos días y saluda a JJ. JJ. Gracias, doctor. Fuerte abrazo, doctora Amílcar. Bueno, un abrazo. Lo mismo. Bueno, y después de comerciales vamos a estar con el gran concertista colombiano, concertista maestro Julián Rodríguez. La guitarra es la gran pasión. Ya volvemos.